Chile no constituye una excepción a este movimiento. Y aunque en el país algunas entidades representativas de los mapuches trabajan en conjunto con la autoridad para definir una ley de protección a los pueblos indígenas, otros sectores, más impacientes, han hecho escuchar su grito de rebeldía. Coincidiendo con el Día de la Raza, grupos de mapuches pertenecientes al Consejo de Todas las Tierras protagonizaron 6 tomas de terreno, llamando la atención sobre el problema que los aqueja y planteando un abierto desafío a la autoridad. Informe Especial viajó a la región de la frontera para conocer las raíces profundas de este litigio y conversar con los caciques de las tomas y con los agricultores afectados. El periodista Marcelo Araya conoció también la desmejorada situación de los mapuches y los alcances del proyecto de ley, mediante el cual se espera corregir la enorme deuda social con estos ancestrales grupos forjadores de nuestra nación. El 12 de octubre es el Día de la Raza, día de celebraciones. Así se pensaba hasta hace algunos años, por lo menos, entre los habitantes de las ciudades de América. Pero esta vez, el 12 de octubre fue diferente. La Alameda, entre Plaza Baquedano y el Paseo Ahumada, se fue colmando poco a poco de curiosos manifestantes que de una y otra forma exigían que se eliminara este feriado. Ellos no tienen nada que celebrar, y de estar vivos, seguro le gritarían a Colón en sus narices que su iniciativa fue el preámbulo del genocidio de los primeros habitantes de este continente. Así califican estos representantes de los pueblos indígenas al descubrimiento del nuevo mundo protagonizado por Cristóbal Colón. Y no solo ellos, también los ecologistas, los que ven en el progreso un proceso tan avasallante y destructivo como la erosión en las colinas, producto de la tala indiscriminada de bosque. Marichihueu, 10 veces venceremos, y no a los 500 años, fueron los gritos más frecuentes que se hicieron sentir con fuerza durante el recorrido en la marcha. Las columnas desembocarían en la Plaza de Armas de Santiago, siempre vigilada por la estatua ecuestre de Pedro de Valdivia, quizás el símbolo más desafiante para los presentes de la invasión española a Chile. Había efervescencia y cualquier cosa podía ocurrir. A la misma hora, 700 kilómetros al sur de la capital, la Plaza de Armas de Temuco servía de escenario a decenas de miembros de la organización autóctona ADMAPU. Manifestaban al son de cultrunes, pifilcas y culcules su repudio a lo que llaman la dominación española. Sin duda en América no se cumple el axioma que señala al tiempo como el mejor cicatrizante de las heridas históricas. La policía debe actuar. La autoridad determinó impedir las provocaciones. En ese minuto se desarrollaba un Te Deum en la catedral, la celebración de la iglesia de una fecha que para ella representa los primeros pasos de la evangelización en estas nuevas tierras. Uno de los manifestantes nos comenta socarronamente que las imágenes que ahora capta la Cámara de Informe Especial bien pudiera constituir un reflejo actualizado del estilo con que se predicó a partir de Cristóbal Colón el amor al prójimo. Déjenlo pasar, que se van a la Plaza de Oro. ¡Ay, pobre! ¡Viva Chile! ¿Qué es lo que dicen? Nosotros aquí vamos a presentar una querella en contra de todos aquellos quienes sean responsables de esta situación. Miren los niños que andan, las mujeres, niños, ¿cómo? Oye, ¿sabe para acá? ¿Sabe para acá el niño? Aquí nos encontramos juntos a aquí la cuestión, ¿qué es? No es posible esta cuestión. Sin duda el debate sigue en pie.
Chile, la Suiza de América, no es ajena al conflicto entre la sociedad cristiana occidental y los pueblos aborígenes. Aquí, en la 9ª región de la Araucanía, se concentra el grupo mayoritario de las minorías étnicas, el mapuche. Ni el conquistador Pedro de Valdivia ni los sucesores pudieron doblegar a los habitantes de estos territorios comprendidos entre los ríos Biobío y Tolten. Es más, los españoles oficializaron mediante un tratado la autonomía de la zona, el 6 de enero de 1641, tras ver frustrados todos los intentos por someter a las comunidades indígenas. Pero lo que no logró la corona española por espacio de 3 siglos, sí lo consiguió más tarde la República de Chile. La conquista del Arauco indómito, como lo llamaba Alonso de Ercilla en su Araucana, se había constituido en toda una obsesión para los gobiernos de turno. Fueron numerosas las incursiones militares efectuadas a la zona que ya era reconocida como la frontera. Finalmente, bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, se inicia el proceso de integración de los territorios de la Araucanía a Chile. Se acepta el plan del coronel Cornelio Saavedra, que comprendía fundamentalmente 2 puntos: el sometimiento de los indígenas por vía pacífica y el desplazamiento de los límites del río Biobío hacia el Mayeco. La campaña de pacificación culminó el 1 de enero de 1883 con la ocupación de Villarrica y tras haberse fundado una serie de ciudades entre las que se contaba Temuco y Victoria. ¿Hubo acuerdos o compromisos formales de parte del Estado chileno con los mapuches que pudieran dar pie a alguna deuda pendiente al respecto? Es algo que hasta hoy se desconoce. Yo creo que los documentos que existen se refieren exclusivamente al pueblo huilliche. Ahí efectivamente se firmó un tratado en 1793 donde el Estado chileno, que en ese caso es hispano, reconocía un cierto territorio al pueblo huilliche. Con el caso mapuche la situación es distinta. A veces se quiere reivindicar los títulos o los tratados de paz que se firmaron en el siglo XVII. Y posteriormente algún acuerdo que se habría llegado en el año 1881, ¿no?, en Temuco, el famoso Tratado de las Pataguas. Yo lamentablemente no conozco ese tratado y creo que no existe, porque en definitiva nadie lo usa. Se debe recuperar parte de la tierra usurpada, se debe recuperar, pero no pensemos en los 500 años, porque 500 años ya pasaron. El gobierno chileno es el responsable. En el tiempo del presidente Domingo Santamaría y antes del presidente Pinto, se le dio el chipelío a los que querían tierra. Y se remataron y se compraron tierra en el valor de una botella de vino, 1 hectárea. Entonces se concentró los mapuches en lugares donde no pueden hacer nada, ¿no? Concentrado. Había 2 hectáreas de 3 hectáreas. La llamada pacificación de la Araucanía golpeó donde más les duele a los mapuches, hombres de la tierra según su lengua, precisamente allí, en sus tierras. Se creó una comisión de erradicación y esta indicó a los mapuches cuántas tierras deberían tener por medio de los títulos de merced. Estos, 2.918 en total, se guardan en el archivo del Departamento de Asuntos Indígenas dependiente de INDAP en Temuco. De ellos, 787 títulos fueron divididos en diferentes procesos por leyes anteriores a la vigente, transformando la condición de las tierras de comunitarias a familiares. La iniciativa del gobierno militar permitió que 80.000 mapuches se adjudicaran títulos individuales de dominio. De acuerdo a la perspectiva del Estado chileno con el gobierno de turno, esta era la mejor solución para las disputas planteadas al respecto. Pero por supuesto no podía dejar satisfecho al resto de los 600.000 mapuches que habitan el país. En especial, si se observa las miserables condiciones en que subsisten las áreas rurales. Las cifras son dramáticas. De 5 millones de hectáreas que poseían hasta antes de la campaña de pacificación, los hombres de la tierra solo conservan 500.000. Para ellos está claro, los huincas, como llaman a quienes no son mapuches, han usurpado sus propiedades con leyes que sus antecesores, los loncos, los machis, no podían entender. Así, el marichihueo vuelve a surgir. El grito de guerra asegurando que 10 veces vencerán se ha venido haciendo escuchar entre las colinas, los valles y los ríos de la región de la Araucanía durante todo el presente siglo, sin lograr el eco deseado
en el indiferente estado Huinca en la ciudad. Pero esta vez todo parecía diferente. La noticia preocupó. Solo 2 días antes del 12 de octubre, decenas de indígenas protagonizaron las tomas, recuperación de tierras en su lenguaje, de 2 puntos. Los mapuches se sublevaban y exigían por lo menos en esos 2 puntos que se aclararan antiguos litigios. A las mentes más suspicaces les pareció curioso que hoy en democracia, cuando es evidente la apertura de cauces para incrementar el diálogo y en momentos que se tramita el proceso de legislación de un sustancioso proyecto de ley que beneficiaría a los pueblos indígenas, la disposición de algunos de ellos fuera beligerante y abiertamente desafiante a la ley. Informe Especial viajó a la región, intentando evitar los prejuicios que hablaban de clara manipulación externa en la promoción de estas acciones y que minimizaban el problema social y cultural que los mapuches afirmaban tener. Lejos de la ciudad, más allá de donde termina el pavimento y también los caminos de tierra, mucho más allá de los puentes, de los hospitales, de la electricidad, más allá de donde el mundo es capaz de percibir que también hay vida, están radicados algunos de estos mapuches que osaron reclamar por sus derechos. Este es Coycoy y esta es su gente. Yo si quiero ya tengo 50 años en esta comunidad. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Es tranquila? ¿Hay recursos? ¿Es pobre? ¿Cómo es? Aquí somos todos bajos recursos. No hay gente que sea rico, como podemos decir. ¿Y eso por qué? Por caso que no hay terreno donde trabajar, pues señores. Porque si hubiese habido cómo trabajar, tendríamos cada año más pobres. Porque las tierras poquitas que hay, menos están dando, no dan producción. La señora Herminda es, para los efectos legales chilenos, una madre soltera, según ella confiesa, pese a que tiene 6 hijos. Ninguno de ellos estudia allá, porque las oportunidades del Estado chileno aquí, para los mapuches campesinos, no pasan de la enseñanza básica. A mí ojalá que yo seguido estudiando. ¿Y qué pasó? Resulta que yo no seguí más el estudio porque no hay más cursos aquí. ¿No hay más cursos acá? Sí. ¿Y los profesores no te dieron una oportunidad de seguir en otro lado? No. Los miembros de la familia están atemorizados con nuestra visita. Son pocas las ocasiones en que han podido apreciar una cámara de televisión tan cerca. De hecho, ellos no se podrán ver jamás, porque las bondades del mundo moderno como la electrificación no sintoniza aún con su zona. Pero sí son poseedores del título de dominio individual, es decir, en momentos de dramáticos apuros podrían vender su única hectárea para sobrevivir o arrendar por 99 años, como lo indica la ley vigente, nos ironizan algunos comuneros. Me dieron como 2 o 3 hectáreas de mares. El topógrafo que vino los dio mares, para que tuviéramos derecho, los dijo hasta donde deja de bolear el mar adentro, porque todo el marisco era de nosotros. Y yo le dije, pero aquí es playa, señor, ¿qué voy a hacer? No, aquí sale el pescado. Bueno, y por eso lo dejó peleando. Algunos creyeron de que el mar éramos dueños, y lo hicieron sacar carné, para que cada uno mandáramos el mar, no dejáramos de entrar nada, hiciéramos un cerco. Si alguien llegara como ustedes mismos tenían que pagarlo, porque así lo dijeron. Es por eso que quedamos malísimos. Esta idea de nosotros de recuperar nuestras tierras salió de nosotros porque nosotros sentimos hambre. De hambre hicimos eso. Las tomas u ocupación de predios que los lugareños de Coycoy reconocen como recuperación de tierras tienen una mano común: el Consejo de Todas las Tierras, una organización mapuche con solo 1 año de vida y que ha adoptado curiosamente ahora las medidas de fuerza como estrategia para hacerse escuchar. Planteamos nuestras sospechas, que son manipulados desde fuera en cada una de sus acciones. ¿Por qué no lo hicieron durante el gobierno militar eso? No lo hicimos porque no se podía hacer, o porque el gobierno no lo dejaba, no lo escuchaba, no sacábamos hacerlo nada. ¿Y este gobierno está dispuesto a escuchar? Ojalá que escuche. ¿Tú conoces bien a la gente de la organización del Consejo de Todas las Tierras? ¿La conoces bien? Sí, lo conozco, porque la organización del Consejo de las Tierras somos nosotros. ¿Son ustedes mismos? Nosotros mismos, ¿sabes? ¿Pero los dirigentes no piensan que pueden ser dirigentes políticos, que haya un partido por detrás? No son dirigentes políticos.
¿Por qué vamos a ser dirigentes políticos siendo que nosotros somos que creamos el Consejo de las Tierras y somos nosotros los que tenemos la necesidad? Pero al menos nosotros no somos políticos porque nos venimos de otras partes, somos nacidos y creados en esta tierra. Y por eso somos mapuches, porque somos los hombres de la tierra. A 85 kilómetros de Temuco, en la costa, está ubicado el Fundo La Lobería, perteneciente a Domingo Durán. En este lugar se desarrolló el 10 de octubre pasado la primera recuperación de terrenos, como llaman los mapuches, a la ocupación de espacios que ellos consideran que aún les pertenecen desde tiempos ancestrales. Desde lo alto se puede advertir la realidad, el resultado de la ejecución de esa ley que propicia la entrega de títulos de dominio individuales. Tierras atomizadas, subdivididas y cercadas de tal modo que es prácticamente imposible desarrollar cualquier plan auspicioso de siembras. Al fondo, junto a la playa, se perfilan los terrenos que conforman el Fundo Lobería de propiedad de Durán Neumann. Los brillos que se aprecian en el plano en medio de la vegetación son producto del agua que inunda cada año los potreros de los 60 propietarios de la comunidad Pascual Colicheo, gracias a que el empresario agrícola hizo levantar un petril para impedir que sus suelos se anegaran. El más afectado de todos es el propio lonco o cacique, Félix Hualquiliviu, también el principal impulsor de la ocupación de los terrenos de la propiedad cuestionada. Los documentos son estos que le estoy mostrando. Aquí, según este documento, son dos planos que tengo. Este es el plano antiguo que... ¿Corresponde al título de Mercedes? Sí, justamente, donde la reserva de Pascual Colicheo son 500 hectáreas. En consecuencia de que ahora tengo otro plano, esto del título de dominio que nos ha entregado el señor Pinochet, aparece con una superficie de 136 hectáreas, 6 áreas. Y entonces el resto de las otras tierras. O sea, más de 300 hectáreas de menos le entregaron a usted ahora. Claro que sí, pues. De menos, pues. Nosotros habíamos recuperado las tierras. Entonces vino el golpe militar y pasó lo siguiente de que nosotros lo corrieron de ahí. De nuevamente el señor Durán se hizo cargo de esas tierras. Abandonamos los alrededores de las comunidades costeras de este mundo olvidado por la tecnología y también por la solidaridad humana para buscar la otra versión en la encementada Temuco. Desde aquí, Domingo Durán logra que se respete la ley, el Estado de Derecho. Creo que detrás de los mapuches de nuestra zona hay naturalmente todo un montaje de tipo político, revolucionario. Contestando a las preguntas sobre el tranque, no el tranque, es un pretil. Efectivamente, hace 26 años, se hizo un pretil con el objeto de evitar, porque todas estas tierras de esa zona con los terremotos bajaron. Y entonces, naturalmente, hemos tomado las medidas del caso para evitar estar absolutamente inundados en el invierno, como estamos. Todos los inviernos y aún hoy todavía queda agua en esas vegas que quedaron muy sentadas con cargo a este terremoto. Estas aguas deben botarse directamente al mar. Desgraciadamente, como también bajo la playa, es necesario mantener permanentemente en funciones un canal que habría que arreglar hacia la playa. Vías de solución hemos tratado de encontrar siempre. Si efectivamente yo no tengo derecho a hacer ese pretil, espero que sean los tribunales de justicia quienes resuelvan si efectivamente el pretil corresponde a que se mantenga o debe ser realmente destruido o abierto, caso en el cual mi fundo naturalmente quedará más inundado que lo que actualmente está. La propiedad de la tierra es el factor fundamental en el conflicto que se ha ido generando en los últimos días. El despojo del que han sido objeto los indígenas a través del tiempo constituye una verdad indesmentible. Los numerosos litigios existentes son solo una punta de iceberg de los múltiples fraudes legalizados de los cuales han sido objeto los primeros habitantes de la Araucanía. Por eso, frente a la consulta si existe una deuda de parte del Estado huinca o chileno con los mapuches, el actual gobierno parece reconocer que sí. El año pasado creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, la CEPI, que junto a otras tareas tuvo como principal la de elaborar el bosquejo, la maqueta del actual proyecto de ley para los pueblos indígenas, que se encuentra en trámite legislativo. Bueno, la ley plantea varias cosas. La primera es la protección de las tierras actualmente existentes, que nos parece fundamental.
O sea, las tierras que hoy día están en manos de los mapuches, que sigan en manos de los mapuches. ¿No es cierto? Primera cosa. La segunda, plantea mecanismos de ampliación. Se plantea un fondo de tierras y aguas para ampliar recursos. Tercero, mejorar los recursos. Muchas de esas tierras están deterioradas, depredadas. Es necesario aplicar programas de desarrollo, forestación, etc. Eso implica invertir, implica recursos, pero es necesario hacerlo. Y en cuarto lugar, se plantea una cosa que nos parece muy importante, que es que cualquier programa de desarrollo tiene que ser integral. Los mapuches están representados por 6 organizaciones que pertenecen al Consejo Especial de Pueblos Indígenas, y el Nehue Mapu, una organización en particular, es la que ha optado por asumir que existe el Estado chileno y por lo tanto desarrollar todas sus actividades en función de su existencia, sin dejar de reivindicar todos sus derechos. Para el pueblo mapuche yo creo que nunca ha habido democracia. Para mí y para todos los mapuches, porque uno va a entrevistarse con algunas autoridades, bueno, lo hacen esperar. Llega un Winca o otro con mejores pintas, decimos nosotros, bueno, ellos son los primeros. De repente toman algunos acuerdos en la oficina o en Santiago, en una parte, y de repente llegan las cosas ya más o menos hechas acá, y nosotros, bueno, no participamos prácticamente. Entonces, por eso, con esta ley, pensamos que nosotros vamos a participar, ¿no? Vamos a participar, pero como nosotros queremos participar. Con respecto a recuperar nuestras tierras, creo que estamos todos de acuerdo. El punto es cómo las recuperamos. ¿Cuántas tierras y en qué momento? Ese es el punto. Y en ese caso, nosotros hoy día, creo que la inmensa mayoría, hemos coincidido en términos de dar pasos muy serios, muy profundos, y eso está en el gran desafío que tenemos con respecto a la ley que hoy día se encuentra en el Parlamento. Creemos de que por esa vía no solamente vamos a recuperar 1, 2, 3, 10 o 20 comunidades, sino que vamos a poner la temática de todas nuestras tierras y lo que es inherente a nuestras tierras. ADMAPU y Nehue Mapu constituyen las fuerzas tradicionales de los mapuches organizados, pero efectivamente el 80% de la población araucana no está afiliada ni participa en ninguna de estas instituciones. Y esta situación despierta los apetitos tanto de políticos como los de otro tipo de personajes que se desplazan en los pasillos y en los senderos de la vida pública. Algunos de ellos parecen estar detrás del Consejo de Todas las Tierras. Es domingo, y a pesar de ello, esta treintena de mapuches ha preferido dejar sus familias para viajar ataviados a la usanza tradicional hasta Lautaro, donde se encuentran detenidos 14 peñis o hermanos. Entre ellos hay loncos, caciques, machis y huarquenes, los mensajeros en lengua mapudungun. De acuerdo a nuestra apreciación, el grupo es liderado por este hombre, llamado Aucán, que significa luchador o guerrero. Sí, en Aucán Wilcamán debieran estar personificados los dolores de cabeza de quienes ven con temor la toma de aquellos predios en los que su adquisición no ha sido muy clara. Por lo que apreciamos a través de la conversación y sus actitudes, quienes se manifiestan aquí delante de esta cámara lo hacen con mucha confianza y convencimiento. El encuentro con los peñis en presidio es facilitado por la autoridad de gendarmería de la cárcel de Lautaro. Los huincas, como son llamados los chilenos no mapuches, presumen algún grado de culpabilidad histórica en su relación con los araucanos. Así es como los enviados y familiares pertenecientes al Consejo de Todas las Tierras pudieron reunirse con los participantes de una toma anterior. ¿Qué es esto del Consejo de Todas las Tierras? ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden? ¿Cómo son capaces de movilizar gente dispuesta a ser detenida? Nadie lo tiene claro, pero muchos aventuraron una respuesta, por lo menos una posición frente a sus acciones. Bueno, el Consejo de Todas las Tierras es un pequeño grupo de indígenas que se han erigido como defensores, llamaríamos, de la nacionalidad mapuche, entendiéndola incluso como un pueblo, casi un país distinto a lo que es Chile.
De acuerdo a este esquema que nos ubica siempre en el espectro político, ¿habría alguna forma de ubicarlos a ellos? Los antecedentes que nosotros tenemos, y para usar, digamos, el lenguaje tradicional en la política, tendríamos que decir que están más allá de la extrema izquierda, digamos, ¿no? Como expresión política. ¿Algún financiamiento por detrás, algún partido en particular? Tenemos algunos antecedentes que nos hacen suponer, todavía no podemos afirmarlo con absoluta certeza, de que hay un apoyo financiero proveniente del exterior y que estamos investigando. En ningún momento los vi presentes cuando se debatió cuál era la problemática de los pueblos indígenas, en ningún momento estuvieron presentes cuando se elaboró el proyecto de ley, en ningún momento estuvieron presentes cuando se formó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas. De modo que me parece que es un grupo que no está inserto en el proceso democrático y que no ha entendido verdaderamente cómo son las formas de resolver los problemas en democracia. ¿Sospecha de sus orígenes y de sus acciones? Yo más bien diría que sus orígenes, o más bien, yo no quisiera hablar de todos ellos, pero sí creo que detrás de ellos hay intenciones seguramente de personas que lo único que quieren es limitar, impedir y dificultar el avance de este proyecto de ley. Y en ese sentido podríamos hablar de sectores de ultraderecha o de ultraizquierda. Yo desconozco quiénes están detrás. Yo solamente le puedo decir lo que han señalado otros parlamentarios, como es el parlamentario Huenchumilla. El parlamentario Huenchumilla ha señalado que están socialistas detrás, o algún sector socialista está detrás de este grupo, que indudablemente plantea la posición más extrema respecto del problema mapuche de la 9ª región, y que ha hecho uso de la fuerza para traer a colación el tema indígena. Francisco Huenchumilla es demócrata cristiano y es diputado por Temuco en la 9ª región. Con él, Aucán Huilcamán mantiene serias diferencias porque asegura que el político no representa a los mapuches. No, yo no me atribuyo la representación exclusiva o excluyente de los pueblos indígenas de Chile, no tengo esa pretensión. Yo soy un diputado por Temuco que represento a mi distrito, en el cual el 10% solamente son mapuches, la inmensa mayoría son profesionales, son dueñas de casa, pobladores, estudiantes, etcétera. Huenchumilla descalifica abiertamente a Aucán Huilcamán porque lo considera no auténtico respecto de sus posiciones políticas. Evidentemente que el que aparece liderando este movimiento, el señor Huilcamán, es una persona que naturalmente tiene su ideología política. Él partidaria, él forma parte del Consejo Editorial del Diario Popular, que se vende en Santiago. Ahí aparece don Aucán Huilcamán como miembro de ese Consejo Editorial. A mí no me parece nada reprobable eso, porque creo que cada uno tiene derecho a tener sus ideas, su pensamiento y su postura política, pero lo lógico es que uno lo manifieste. Una vieja casona en calle Miraflores sirve de sede para esta escandalosa agrupación que en pocos días ha logrado atraer la atención de muchos medios informativos capitalinos. En sus oficinas en el interior, varios huerquenes preparan el próximo boletín Auquín. En las paredes, afiches de entidades proindigenistas internacionales. La fuente de recursos, imaginamos, de estos mapuches excesivamente bien organizados. Sabemos que 3 o 4 dirigentes se salieron de Admapu porque lo consideraban demasiado politizado. En el salón principal, el padre de Aucán, un legítimo lonco, reconocido por todas las autoridades, nos explica que la base de la organización se sustenta en las raíces del mapuche y que sus pretensiones son restablecer las estructuras originales de su raza, es decir, el poder para los loncos. Sin embargo, todo pareciera indicar que aquí el estamento dominante es el de los huerquenes, los mensajeros. Varios de ellos son jóvenes bien preparados que dominan el castellano a la perfección y que han sostenido más de algún encuentro con instituciones semejantes en el extranjero. Los antropólogos advierten en el Consejo de Todas las Tierras un movimiento nacionalista, culturalista de un grupo de mapuches. Otros, con capacidad de analogizar con la actualidad, los ha bautizado como fundamentalistas, al estilo de los iraníes, donde Aucán sería el Jomeini. En los sectores más radicalizados a la derecha, se llega a pensar en una versión chilena del Sendero Luminoso. Aunque desde los sectores gobiernistas se comenta que el Consejo de Todas las Tierras podría estar financiado por la derecha, para que sus acciones provoquen tal malestar que impida una votación favorable para el proyecto de ley. En Temuco es Vox Populi que Aucán sigue su carrera de derecho en la universidad más identificada con ese sector. Pero
Sin más especulaciones, Aucán Wilcamán, ¿quiénes son realmente ustedes y cómo se financian? En la actualidad no tengo ninguna relación con ninguno de los partidos mencionados. Yo fui dirigente de ADMAPU y ahí sí tuve que trabajar, tuve que relacionarme, porque ahí sí se hablaba de instancia partidaria y no había otra forma. Y para poder expresar su idea había que ser amigo de uno o de otro partido. Y eso sí yo lo puedo reconocer, pero en la actualidad debo decir que no tengo ninguna relación. Al contrario, hoy día lo que queremos sí con ello es una alianza. Lo que no estamos diciendo que es malo y que es negativo y que deben irse, al contrario. Hasta el momento esos partidos han subordinado ideológica y estructuralmente a nuestra gente. Hoy día lo que queremos es producir un nivel de relación, una relación bilateral que hasta el momento no la hay. Y si el Partido Comunista, el Partido Socialista y otro partido progresista o quien sea reconoce la existencia de la fuerza mapuche, vamos a conversar como en el día de hoy hemos conversado con los partidos de la concertación que sustenta el gobierno, pero en términos de relación, no en términos de subordinación, no pasando por la fila de ello. ¿Pertenece o escribe usted para el periódico El Popular de la sección Los Comandantes Socialistas? El Consejo de todas las Tierras tiene su diario que se llama Auquín, y ahí sí que dedico tiempo, ahí sí que he escrito, y ninguno de los otros diarios yo he escrito, pero sí estoy de acuerdo con que circulen, y sí estoy ahora trabajando, y me esfuerzo para que nuestro Auquín recorra todo el mundo del cual expresamos nuestra filosofía y nuestra idea. ¿Ustedes mantienen contactos con Suecia? No solo tenemos contacto con Suecia, yo tengo contacto con Francia, con Italia, con Alemania, con Suiza, con Bélgica, Holanda. Nosotros, nuestra política es tener contacto con todo el mundo y por eso ya nuestra bandera lo vamos a hacer recorrer por todo el mundo. Por lo tanto, no solo se limita a Suecia nuestro contacto. Ahora, ¿quién nos financia? Nosotros nos financiamos con nuestros propios recursos. Y si alguna vez viene algunos pesos de afuera, viene por la solidaridad de compañeros modestos que simpatizan con la causa mapuche, de algún exiliado que entendió cuál es la discriminación racial que él vive en Europa y que esa es la discriminación que aquí viven. El culcul hiere el amanecer de los campos en Traiguén. El mismo sonido que ha convocado a los peñis para alguna celebración nos llama ahora al peligro, a la rebeldía, a la acción clandestina. Es la tercera recuperación de tierras que se lleva a efecto en la región y aceptamos estar presentes en ella luego que expresáramos serias dudas respecto de la autenticidad de la iniciativa y de sus protagonistas. El gran mérito estratégico del Consejo de todas las Tierras lo tiene en su efectivo y ágil sistema de huerquenes, voceros o mensajeros. Ellos se trasladan de localidad en localidad, recorriendo grandes distancias, llevando y trayendo las coordinaciones que la organización mantiene con sus bases. Hasta en eso se ha querido mantener la tradición. Son las 7 de la mañana y después de casi una hora de subir y bajar las colinas que rodean la comunidad, los mapuches deciden instalarse. Hay choque de palines, el mismo que se practica para abrir y terminar un juego, pero aquí, la misma chueca como el acto de rozar con violencia los maderos acompañados por gritos, adquieren otro sentido. El palín es un arma ahora, y esta manifestación enfervorizada no es otra cosa sino un llamado al combate, a la guerra. Bravatas o una sincera expresión de sus sentimientos reivindicativos, quedamos en la duda. Ya estamos en uno de los campos del Fundo Santa Clara de la empresa maderera Millahue. Sus propietarios son obviamente huincas, pero parecen conocer bien la lengua de los aborígenes, nos dicen. Millahue significa cerros de oro, y para nadie es desconocido que la explotación de pinos constituye en la actualidad más que una gratificante fuente de recursos. No hay gran dificultad en nuestra relación con los lugareños que han optado por esta acción abiertamente ilegal de acuerdo a las leyes chilenas. El Lonco ha ordenado una serie de medidas que parecieran responder a un patrón en las recuperaciones o tomas para los huincas que promueve la organización a la que están afiliados. Se levanta la bandera que los representa. No es la original conocida a través de la historia con una estrella al centro,
sino que una recreada por ellos mismos. Los colores representan los conceptos de siempre: el rojo a la sangre derramada, el amarillo al sol, el verde a la naturaleza y el azul al cielo que los vio nacer. Y en el medio un cultrún, ese singular tambor sobre el cual son dibujados los puntos cardinales y los elementos que influyen en las acciones de las o los machis, los médicos brujos de los mapuches. El cultrún nos indica que en esta comunidad hay machi. Otro grupo debe encargarse de levantar una ramada, un claro signo que este grupo de indígenas ha tomado posesión de estos terrenos. Pero sin duda, todos saben que en esto no hay otra cosa más que un juego político para lograr la atención de la opinión pública nacional. Los huerquenes y el resto de la comunidad, con esa paciencia infinita que les ha caracterizado, se instalan a esperar. Las noticias que pueda entregar la radio sobre el hecho que están protagonizando confirman que están a la espera de la reacción oficial. Nosotros los mapuches que somos no queremos ser gobernados, manejados y controlados por el Estado. ¿Usted no se sienten parte del Estado chileno? No lo sentimos, somos aparte, somos una nación aparte. Que existe nación mapuche y cultura aparte, pueblo aparte y vida aparte. Insistimos en que no nos parece tan legítima esta ni ninguna otra recuperación, en especial cuando se estudia en el Parlamento un proyecto de ley que estaría dando solución a por lo menos el 80% de sus inquietudes. Hay un proyecto de ley sobre la situación de los indígenas en general. ¿A usted no le satisface entonces? Los dirigentes que han estado y que llevaron adelante eso no representa, digamos, sentido del pueblo. Ese es el problema. Por ejemplo, se habla en la ley indígena del concepto de territorio y se manifiesta en ese borrador que el territorio mapuche es solamente la tierra que actualmente ocupa el pueblo mapuche. La tierra, por ejemplo, si una comunidad tuvo 500 hectáreas de acuerdo a los títulos Mercedes y después se la han usurpado y hoy día tienen 100 o 200 hectáreas, significa de que se reconoce, se legitima la usurpación que le han hecho en otras comunidades. Llegado el atardecer, cuando ya parece que el día cerrará sin novedades, emergen desde uno de los caminos del fundo 4 vehículos blanquinegros. El nerviosismo cunde entre los presentes, pero un nuevo golpe de palines refuerza los espíritus. ¿No se dan cuenta ustedes que esta no es la manera en realidad de solucionar el problema? Que nosotros la tristeza, la pobreza, nuestra pobreza que existen, a donde vayan las comunidades, en mi comunidad ya no puedo alimentar ni un cerdo, menos un perro y menos una persona. Yo me voy a preocupar de informar para posibilitar alguna entrevista con la autoridad administrativa, con ustedes, para buscarle una solución armónica al problema. Exactamente, señor. Eso es lo que nosotros... Hacerlo mediante una reunión. Claro, en una reunión. Carabineros se retira y los participantes en el movimiento celebran convencidos que la autoridad cumplirá con su compromiso. Pero la realidad de los hechos es otra. Es la que verificamos al día siguiente en la primera comisaría de Traiguén. 14 detenidos, incluido el lonco Ricardo Cayupán y 2 de sus huerquenes a modo de desmentido, para quienes aseguran que las cúpulas del Consejo de todas las Tierras jamás se ven afectadas por la determinación de la policía y de la justicia. Y a 7 kilómetros de Panguipulli, tierra de leones, según el Mapudungo, en el otro extremo de la región de la Araucanía, en zona Huilliche, la comunidad de Coscós hace temblar también los suelos con sus cantos y sus bailes en esta nueva recuperación de tierras, una deuda impaga por parte del Estado chileno, según dicen ellos, una deuda impaga por parte de los huincas. No sé por qué es el problema, resulta que hay un problema. ¿Aquí en este predio? Aquí de esta señora al lado. Ella tiene el problema. De hecho hay un problema aquí con la comunidad. Ella sí, pero no nosotros. Estos títulos son totalmente saneados, tienen sus títulos, pero legítimos salieron totalmente saneados hace tiempo. ¿Usted nunca había establecido algún tipo de relación con el lonco anteriormente? No, ninguno. ¿Y nunca había tenido algún inconveniente? Tampoco. No, ¿Cómo interpreta usted esta situación entonces? De pésima, pues, porque están ocurriendo a lo largo de todo Chile y yo no sé a dónde vamos a llegar con esto. ¿Por qué piensa usted que está ocurriendo? ¿Ah? ¿Por qué piensa usted que está ocurriendo? Porque se le dieron, cuando a la gente se le da las armas, van a seguir adelante. ¿Y no advierte usted a lo mejor que ellos están tratando de reivindicar sus derechos de alguna forma? No sé, no tengo idea.
Esta presunta recuperación de tierras responde al esquema general con que el movimiento se ha dado en otros puntos: la bandera, las rogativas, la instalación de la ramada y la presencia de los huerquienes del Consejo. Y claro, finalmente la acción de Carabineros cumpliendo con el desalojo. ¿No tienes miedo? No, Carabineros va a entrar en este momento acá a este sitio. no, ¿No me tienes miedo? no me importa que llegue Carabineros, aunque nos detengan, que nosotros estamos luchando por algo. ¿Tú tienes miedo? No, yo no. ¿Qué piensas que va a ocurrir en este minuto? ¿Ya viste los furgones que están en todos lados? Sí, probablemente ellos dijeron que iban a actuar dentro de media hora, pero nosotros estamos recuperando un derecho que nos pertenece históricamente a las tierras. Solo horas duró esta ocupación en la localidad de Coscós. Cabe indicar que no todos los mapuches de esta comunidad compartían la determinación y que incluso algunos de ellos observaron con gran preocupación lo que podría ocurrir con sus familiares más cercanos y que pese a sus discrepancias participaban en el movimiento. El pasado miércoles 23 de octubre, el Consejo de Todas las Tierras convocó a una marcha por las calles céntricas de Temuco. 1 millar de mapuches acompañaron pacíficamente a sus líderes en este acto culminante de una aventurada jornada que dejó como balance 6 usurpaciones de propiedad privada de acuerdo a la ley y 34 mapuches detenidos. Una vez más, entonces, emergió en el pódium de la concentración la figura del batallador, Aucán Wilcamán, quien, a pesar de confesarse como simple huerquén, demuestra en sus claras y carismáticas intervenciones su indefectible condición de primer actor. El Estado chileno es el que ha atentado directamente con nuestra cultura, tanto cultural y físicamente con nuestro pueblo. Porque si seguimos negados jurídica y constitucionalmente, es porque el Estado no ha querido reconocer esta sociedad mapuche. A pesar de los destellos de las luminarias que nos indican que la ciudad está viva, Temuco duerme la noche, indiferente, despreocupada, y no logra advertir las pasiones que va despertando con su actitud. El espíritu reivindicativo de los mapuches vuelve a tomar vigencia desde el Ñelol, cuando restan menos de 12 meses para que se cumplan sus 500 años de decadencia y también pobreza. Las demandas legítimas de los primeros habitantes de Chile no pueden postergarse más. Por ello, con correcciones más, correcciones menos, el proyecto de ley que se tramita en el Parlamento parece ser capaz de enmendar los horrores y errores de la sociedad huinca y de reducir con creces su deuda con los pueblos indígenas. Hace algunos meses, representantes de los pueblos mapuche, aymara y rapanui se reunieron para definir un planteo común en sus demandas sociales. Del éxito que logren en sus futuras negociaciones, y en especial de la aprobación o rechazo del proyecto de ley de pueblos indígenas, dependerá la subsistencia de estos grupos ancestrales. Lamentablemente, las posibilidades de que este cuerpo legal se apruebe son pocas. La oposición anticipó su rechazo porque estiman que pone en peligro el derecho a la propiedad, y en particular porque requiere de una reforma a la Constitución que establece la igualdad de todos los chilenos ante la ley. Si ello ocurre, si el proyecto es rechazado, ¿cobrarán más fuerza los gritos de rebeldía del Consejo de Todas las Tierras?